buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, última serie de vídeos sobre el Audi R8 de Ninco, que venía en el último circuito, en los nuevos. En este caso el mío es del GT Race, con chasis 3D. Va a costar de dos partes. Montaje del chasis completo, como hice con el chasis en línea. Y segundo vídeo, si se hace muy largo será terminación del montaje y la prueba. Si el vídeo no es largo, será directamente la prueba en pista. Bueno, os voy a decir todo lo necesario para montar este chasis. Chasis de los llamados monoblock, no necesita soporte motor. Aquí simplemente directamente colocamos el motor. Necesario: motor, tope de corona, corona en ángulo, piñón en ángulo. Deciros que este ángulo es un ángulo estándar, tipo los soportes de Slotted o soportes de Scaleauto. ¿Qué coronas usaremos normalmente? Lo más estándar, lo más usado es corona de 15,8 milímetros, 16 milímetros, piñón de 6,5 milímetros. Piñones hay de varios tipos. Hay los que van a presión, que se colocarían con un extractor clavador de piñones, o estos, que son de la marca Slotted Plus. En el futuro la marca SRC también los sacará, que van con tornillo. Estos son muchísimo más fáciles de colocar. Tornillos para sujetar el motor, los Faxton, conectores del cable a la guía y trencillas, la guía, en este caso de tornillo, ya con trencillas, grasa, aceite, ejes, neumáticos delanteros sin grip y perfil bajo, neumáticos traseros con grip, tornillos tipo espárrago M2 para ajustar la altura del eje delantero, separadores, estos son los que hago yo con los palos de Chupa Chups y por si acaso tengo los originales de Ninco, coronas Slotted Plus, detrás 16,9 milímetros, delante 15,9 milímetros y ejes de 55 milímetros. Por supuesto, herramientas. Necesitamos un destornillador de estrella Phillips para los tornillos que sujetan los cojinetes, por ejemplo, y llaves Allen. Yo uso, la verdad, que estos de la marca SRC, que me gustan bastante, y que aquí tenéis llaves Allen de 3 medidas y también tenéis un destornillador Phillips. Y algo muy importante para los ejes traseros: los cojinetes. Estos chasis suelen usar cojinetes estándar. Podemos poner cualquier cojinete estándar o, como ya sabéis, los que me gustan a mí son los cojinetes combi o Victors de la marca Slotted Plus, que constan de dos cuerpos: el cojinete y la rótula interior. Como ya os he explicado alguna vez, lo bueno de estos cojinetes es que si los soportes de los cojinetes del chasis están torcidos, este tipo de cojinete endereza perfectamente y alinea el eje trasero. No se necesita nada más. Yo, como los tornillos que me gustan son tipo Torx, uso el tornillo Torx de Black Arrow. Pero si tenéis tornillos para sujetar el motor de Phillips, estrella, con este destornillador, valdría.
Después de la explicación, vamos a pasar a montarlo. Comenzamos por los cojinetes. Vamos a colocar ahora el eje trasero. Apretamos hacia abajo para que se enderece bien el eje. Gira perfectamente. Le damos aceite. Ya lo tenemos. Más o menos centramos. Bien. Después lo ajustaremos todo, ¿eh? Colocamos el tope de la corona. Colocamos la corona. En este caso es una corona de 31 dientes. Yo os aconsejaría colocar los tornillos alineados, porque si queréis apretar o ajustar o algo el coche, girarlo, lo tenéis todo alineado y lo tendríais por atrás, fijaros. Aquí tenéis un tornillo y el otro, alineados. No tendríais que dar vueltas para buscarlo. Bueno, pues ya tenemos colocado el eje trasero con la corona y con el tope de corona. Vamos a pasar ahora a colocar el motor. Colocamos el piñón sin apretarlo. Metemos el motor, recordar el punto hacia adelante, punto rojo. Bien. Ya lo tenemos ahí más o menos. Apretamos los tornillos del piñón. Ya tenemos colocado eje trasero, transmisión, tope de corona y el motor. Nos queda apretar el motor. En este chasis solo lleva un tornillo para sujetar el motor. Perfecto. Pasamos a colocar la guía. Con tornillo. ¿Qué nos puede pasar aquí? Bueno, que los chasis 3D vienen con imperfecciones, como ya os he comentado en anteriores vídeos. Y la guía no trabaja bien. Entonces lo que tenemos que hacer es lijar el buje de la guía. Con nuestra lima cola de rata se hace perfectamente. Probamos de nuevo. Ahora ya gira bastante bien. Ya vemos que va flojito, que va suave. Bien. Nos queda ya colocar el tornillo. Va perfectamente. Ponemos los conectores en los cables.
colocamos el último. Bueno, este chasis no tiene sujeciones para los cables. Es mejor que las tengan, pero bueno, si no las tienen, simplemente con una cinta aislante ponemos aquí para que quede un poco mejor el cable. Bueno, pues ya le he colocado aquí cinta aislante para sujetar los cables y que haga la guía perfectamente el retroceso, se quede recta. He colocado los tornillos espárragos M2 para el eje delantero, para regular el eje delantero, arriba y abajo, como os expliqué en el chasis en línea. Igual. Una cosa importante que no os he dicho, pero bueno, que siempre que preparo un chasis 3D os lo digo. Con la lima cola de rata he limado el soporte de la guía, pero siempre hay que limar donde van los ejes, cojinetes, tornillos del motor, etc. Y con la lima de uñas, que tenemos desde hace mucho, limar todo el chasis para quitar las rebabas. Bueno, ahora vamos a pasar a montar ejes, llantas, neumáticos, etc. Ya que tenemos el eje trasero montado, pues colocamos las llantas de 16,9 detrás. Ahora pasamos a colocar el eje delantero. Vemos que nos va a sobrar muchísimo eje. Entonces vamos a colocar los 4 separadores. Centramos más o menos el eje. Ahí lo tenemos bastante bien. Y pasamos a colocar las llantas delanteras. Recordar que estas son de 15,9. Vamos a colocar ahora el chasis en la carrocería y a ver cómo quedan las llantas. Para colocar el chasis, muy fácil. Fijaros los soportes del chasis que encajan en los soportes de la carrocería. Introducimos por un lado. Y ahí está, perfecto. Bueno, vemos que podemos sacar un poco las llantas traseras, quedan por dentro de la carrocería. Fijaros qué importante. Todos los tornillos, como os he dicho, alineados. Desde aquí podemos configurar todo el eje trasero del coche, sin tener que girarlo más. Lo sacamos y vamos a ponerle los neumáticos. Los traseros son los mismos neumáticos con los que hice la anterior prueba. Chasis original y material calibrado. Ahora simplemente, ¿qué nos quedaría? Bueno, pues ajustar el eje para que suba bastante. Si lo podéis ver aquí, le queda demasiada distancia, quedaría, vamos, entre la pista y el chasis. Eso lo ajustamos con los tornillos de arriba. Los sacamos un poco. Bien, y ahora ya queda un poquito más cerca. Apretamos un poquito más ahora los de abajo para que quede el eje un poquito más alto y la distancia al suelo sea menor y el coche nos vaya mejor. Pero eso ya lo podemos regular al gusto.
Bueno, ya habéis visto. Bastante fácil, ¿no? Creo yo. Parece más difícil de lo que realmente es. Ya tenemos todo el chasis montado. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues engrasar la transmisión y probarlo en pista. Esto lo haré en el siguiente vídeo, para que no se os haga muy largo. Pero aquí os he enseñado cómo montar un chasis 3D con motor en ángulo. ¿Diferencia con el de en línea? Bueno, el motor va en ángulo, claramente. El piñón es diferente, la corona es diferente y necesita un tope de corona, porque si no el eje bailaría. Y bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.